Señor, estamos de nuevo en tu presencia, alabándote, glorificándote y en este momento específicamente pidiéndote que nos hables a través de tu palabra, que nos des sabiduría para meternos en el texto y estudiarlo de una manera apropiada, como tú mereces, con la dedicación y el detalle que tú mereces que tu palabra sea estudiada, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos y gracias porque es por tu gracia, es por tu misericordia que como iglesia podemos tener la copia de tu escritura en nuestras manos y podemos estudiarla y deleitarnos en ella, Señor. Te alabamos y te pedimos que este mensaje cale en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Probablemente usted ya tenga la lección de manera digital. Ya saben, ¿verdad? Que esta lección está en el perfil de Facebook, ¿verdad? Nada más ahí la puede descargar. También se envía por WhatsApp. Entonces ahí ya usted la puede tener almacenada y la puede estudiar. Si alguien la quiere estudiar desde ahorita que vamos, lo puede hacer. O si la quiere repasar en la casa, pues también está genial. El título de la enseñanza del día de hoy es Una vez más. Vamos a ver precisamente por qué este título y lo vamos a ver a la luz del texto. Les voy a pedir que me acompañen a Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Y la porción de texto que vamos a estar estudiando hoy es desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Me gustaría hacer lo siguiente el día de hoy. Me gustaría que leyéramos toda la porción que vamos a estar estudiando y ya luego en el avance de la lección nada más nos detenemos de nuevo en ciertas palabras y en ciertas porciones. Entonces vamos a leer Jueces 2, del 1 al 10. Le pido que me siga usted con su vista mientras yo leo la palabra del Señor. Dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la porción entonces que vamos a estar estudiando. A modo de introducción, me gustaría primeramente señalar que no hemos terminado todavía la sección introductoria del libro de Jueces. Todavía estamos en la introducción del libro de Jueces. O si lo queremos llamar de otra forma, todavía estamos en el párrafo del libro de Jueces, ¿verdad? Estos capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3 funcionan así, como un párrafo, como una introducción. ¿Por qué menciono que como un párrafo? Porque básicamente nos cuenta a grandes rasgos de lo que trata todo el libro, ¿verdad? No todos los libros de la Biblia son así, no todas las introducciones de los libros de la Biblia son así. Pero en el caso del libro de Jueces, si usted lee capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, usted va a entender de lo que trata todo el libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque funciona prácticamente como eso, como un párrafo, como una paráfrasis de todo lo que está a punto de narrar de una manera más extensa. Entonces, no hemos terminado la sección introductoria del libro y también tenemos que recordar que en la introducción, como estamos viendo de manera resumida, prácticamente todo el libro de Jueces, en la introducción, capítulo 1, capítulo 2 y parte del capítulo 3, podemos ver las 3 etapas del libro de Jueces. Las 3 etapas, los 3 escalones del libro de Jueces. Yo sé que ya hace tiempo lo vimos, pero me gustaría preguntar si alguien recuerda cuáles son esas 3 palabras que nos pueden servir de bosquejo para todo el libro de Jueces.
3 palabras que inician con C, que son muy fáciles de memorizar. ¿Alguien se recuerda? Conquista, coexistencia y caos. Así podemos dividir el libro de Jueces. Las primeras partes del libro de Jueces narran la conquista. Entre más vamos avanzando, se va mezclando la conquista con la coexistencia. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, que Dios le había dicho al pueblo de Israel que tenía que entrar y conquistar, pero en vez de conquistar, empezaron a vivir con los pueblos que tenían que expulsar y que tenían que eliminar. Empezaron a coexistir con ellos. No solamente vivían a la par con ellos, sino que sus dioses se transformaron en sus dioses, sus mujeres se transformaron en suyas y empezaron a mezclarse de una manera en la que Dios había prohibido. Esa es la coexistencia y al final del libro de Jueces lo que nosotros tenemos es un caos completo, donde la moralidad descendió al punto más bajo que podía descender. Y básicamente el libro de Jueces está estructurado de esa manera, un descenso. Empieza de una manera optimista, pero cada vez más va bajando y va bajando y va bajando. Los primeros jueces que se mencionan son jueces cuya moralidad es intachable, pero vamos leyendo más jueces, su moralidad va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, a tal punto que llegamos al último juez, que prácticamente hay muy poco bueno que decir de él, ¿verdad? Porque su moral descendió, porque se mezcló con mujeres de los paganos, porque empezó a comportarse de una manera que no debía comportarse. Y ese es el común denominador para prácticamente todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo se comportaba de esa manera. La semana pasada terminamos de estudiar el capítulo 1 y en ese capítulo 1 ya vimos un poco de la conquista, ¿se recuerdan? Tal tribu fue a tal lugar y empezamos a ver algunos que eran muy victoriosos, como Judá, por ejemplo. Y empezamos a ver hombres como Caleb, que completamente victorioso dijo, ese monte es mío, yo voy a ir y conquistarlo, y lo logró. Vimos personas también de la tribu de Judá como Otoniel, muy victoriosos, pero poco a poco fue descendiendo esa victoria. Ya algunos no tenían tanta victoria, sino que eran vencidos, no expulsaban a todos. Ya otros descendían aún más y los hacían tributarios, es decir, los dejaban que se quedaran viviendo en su tierra, pero que les pagaran tributo. Y definitivamente llegamos al final donde hubo una tribu, la tribu de Dan, que definitivamente no pudo hacer nada. No expulsó a las personas de la tierra que se les había prometido a ellos. De nuevo, esto es una muestra de cómo va la estructura del libro. Pero aquí en el capítulo 1, que terminamos la semana antepasada, ya vimos cómo de la conquista estamos pasando a la coexistencia. Y en lo que estamos estudiando en el capítulo 2, entramos de lleno al tema de la coexistencia, o al menos un resumen de lo que la coexistencia con pueblos paganos significó para el pueblo de Israel. Eso es algo que también podemos percibir a simple vista en la sección que nosotros vamos a estar estudiando hoy. Y eso que podemos notar a simple vista es que hay cosas que se habían hecho en el pasado, o que Dios había hecho en el pasado, que se están repitiendo una vez, y se siguen repitiendo otra vez, y se siguen repitiendo de nuevo. Por eso, precisamente llamamos a esta enseñanza una vez más, porque son asuntos que se repiten, algunos positivos, algunos no tanto. El primer aspecto que yo veo que es repetitivo es la aparición de un personaje. Capítulo 2, versículo 1, las primeras palabras del capítulo, ¿a quién mencionan? El ángel de Jehová. En esas 3 palabras, ángel de Jehová, nos tenemos que detener unos segundos, unos minutos, ¿verdad? Precisamente porque tenemos que entender de quién estamos hablando cuando nos estamos refiriendo al ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, y tenemos que entenderlo también a la luz de las Escrituras, para no apresurarnos y sacar conclusiones que no serían correctas, como lamentablemente algunas otras denominaciones o sectas se refieren al ángel de Jehová de una manera completamente equivocada, ¿verdad? Entonces, lo que sí queda claro, mis hermanos, es que no es la primera vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Está apareciendo una vez más. Ya en otras porciones del Antiguo Testamento nosotros lo habíamos visto, y hay algo muy interesante en cuanto a este personaje llamado ángel de Jehová. Y lo interesante es que se le adora y se le reconoce como a Dios. Y eso nosotros lo vamos a ver a lo largo de muchos textos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 16, no lo busque, el ángel de Jehová, tal vez usted recuerda la historia, o si está haciendo la lectura de la Biblia en un año, muy probablemente ya pasó por ahí. Capítulo 16, el ángel de Jehová visita a una mujer llamada Agar, la sierva pues de Abraham, ¿verdad? Y en este sentido, Agar
estaba embarazada y este ángel de Jehová viene y consuela a Agar. Incluso le da el nombre de la criatura que está en el vientre de Agar. ¿Cuál era el nombre de esta criatura? Ismael, ¿verdad? Muy bien. Y le dice que de ahí va a venir una gran nación y etcétera. Consuela a Agar ante la situación que ella está atravesando. Incluso en ese contexto de Génesis capítulo 16, donde el ángel de Jehová se le presenta a Agar, Agar menciona un nombre con el que es conocido Dios en esa circunstancia en particular. Le menciona como Jehová el Roí, ¿verdad? Eso en hebreo, o el Roi, como algunos lo mencionan. ¿Y qué significa eso? Jehová el Roi o Jehová el Roí significa el Dios que me ve, el Dios que me observa. Y en este sentido, nosotros podemos ver también muy claramente cómo Agar está reconociendo que el ángel de Jehová es Dios, porque le puso precisamente este nombre, el Dios que me ve. El texto literalmente dice, y nombró Agar al nombre de Jehová, y uno dice, ¿cómo es eso? Bueno, sí, le llamó el Roí, el Dios que me ve. Y aquí entonces quien había aparecido en ese contexto era el ángel de Jehová. También el ángel de Jehová aparece en Éxodo capítulo 3. ¿Recordarán aquella historia donde hay una zarza ardiendo? ¿Sí? Bueno, muy normalmente nosotros, gracias a las visuales de la escuela dominical, ¿verdad? Nos imaginamos que la voz era como la zarza hablando, ¿verdad? Yo no sé si usted tiene esa imagen en la mente, yo sí. Pero no necesariamente eso es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el ángel de Jehová apareció a través de la zarza ardiendo. No sabemos si es que el personaje como tal, encarnado del ángel de Jehová, estaba en ese momento con una figura apareciéndose a través de una escena muy llamativa como lo es una zarza que no se apaga. Lo cierto es que el texto de Génesis 3 menciona explícitamente que quien está ahí hablando con Moisés es el ángel de Jehová. Fue él, el ángel de Jehová, el que le pidió a Moisés que se quitara las sandalias de sus pies porque el lugar que estaba pisando era santo. ¿Se recuerdan? Texto muy famoso. Y si nosotros avanzamos unos libros más, nos encontramos en Josué capítulo 5, del versículo 13 al versículo 15, Josué 5, del 13 al 15, nos encontramos una escena donde Josué se encuentra con un varón. Y literalmente dice el texto que el varón tenía la espada desenvainada. Y llega Josué donde este varón y le pregunta, ¿usted con quién está? ¿Con nosotros o con los enemigos? Y él dice, no, yo vengo como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Se recuerdan esa porción? E inmediatamente después ese príncipe del ejército de Jehová, ¿qué es lo que le pide a Josué? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Completamente las mismas palabras que había mencionado el ángel de Jehová en una zarza ardiendo. Más adelante, esa misma espada de la que podríamos hablar en el libro de Josué, ¿verdad? O más bien más atrás, aquí en la historia, de esa misma espada podríamos decir que también la vio un hombre llamado Balaam. ¿Se recuerda? Es una historia también muy famosa, ¿verdad? Donde prácticamente las luces están sobre el burrito que habla, ¿verdad? Y no estoy hablando de Shrek ni nada por el estilo. Pero ahí casi memorizamos esa historia por ese burro que habla. Literalmente el texto de Números, capítulo, ya le corroboro el texto, capítulo 22, literalmente en esa historia se narra como el burro, como ese asno, observa al ángel de Jehová y se espanta por él. Y ya después de una y otra vez, el ángel de Jehová se le presenta a Balaam y literalmente se le presenta con una espada desenvainada. Vean, para que lo corroboremos a la luz de la escritura, Números capítulo 22. Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 31. Dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino. Y vean, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. De nuevo aparece la persona el ángel de Jehová. Y de nuevo aparece una espada en la escena que también había aparecido en Josué, ¿verdad? Cuando se le presentó el príncipe del ejército de Jehová.
Noten algo interesante también. Balaam hace una reverencia ante el ángel. Si ese ángel no tuviera una personalidad divina, si ese ángel no fuera Dios, él no hubiera permitido que una persona se le arrodille y le dé honra. Porque ya tenemos otros ejemplos en el Nuevo Testamento donde personas intentaron adorar a ángeles y los ángeles estorbaron esa adoración y dijeron, no, usted no me adore a mí, adore a Dios. Pero en esos contextos reciben la adoración. Es más, exigen la adoración. El ángel de Jehová que aparece en esas escenas exige adoración. Es interesante que en el libro de Jueces hay otras apariciones del ángel de Jehová. Más adelante vamos a llegar a ellas. Vamos a encontrarlas en Jueces capítulo 6 y en Jueces capítulo 13, específicamente en las historias de Gedeón y de Sansón. Y sigue apareciendo este personaje. Y más adelante, todavía más, el ángel de Jehová es quien despierta a Elías de un sueño que él estaba ahí durmiendo en el desierto porque estaba huyendo de Jezabel, estaba desanimado. Y el ángel de Jehová es el que le dice, despiértese, coma, levántese y váyase. Es el ángel de Jehová el que estaba allí. También podemos mencionar en Isaías capítulo 37, versículo 36, que el ángel de Jehová peleaba por el pueblo de Israel. Dice literalmente ese versículo que mató a 185,000 asirios en su propio campamento, el ángel de Jehová. Bueno, todo esto que acaba de mencionar suena muy interesante, pero todavía estamos con la pregunta. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, con base a la evidencia que hemos dicho y que hemos hablado y que hemos compartido en este momento, claramente al ángel de Jehová se le considera Dios. Claro, recibe adoración, exige adoración, tiene un poder sobrenatural, pelea por su pueblo, hace promesas a su pueblo, exhorta a quienes están en rebeldía y en desobediencia. Claramente todo su perfil calza con Dios. Y también podemos notar lo siguiente, se le observa como una manifestación corporal, ¿verdad? Porque las personas veían su cuerpo. Incluso el mismo Josué lo confundió con un guerrero de algún otro lugar. ¿Usted pelea con nosotros o con otros? Tiene una manifestación corporal. Esto nos arroja la siguiente consideración. Este personaje, afirmamos, que es la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación. ¿Por qué afirmamos esto? Porque a la luz de toda la teología bíblica, la única persona de la Trinidad que se manifiesta al hombre de una manera corporal es la segunda persona de la Trinidad. Me refiero a corporal con cuerpo humano, porque entendemos que en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo vino en forma de paloma, y alguien podría decir, eso fue una manifestación corporal. Sí, pero en cuerpo humano, tal cual, prácticamente que solo tenemos a la figura de la segunda persona de la Trinidad. Alguien dirá, pero aquella ocasión en la que se vio la espalda del Señor mientras habían puesto al siervo en la montaña, bueno, no necesariamente era una manifestación corporal con la normalidad que nosotros la percibimos, ¿verdad? Era una manifestación sobrenatural. Pero este tipo de manifestaciones corporales prácticamente se le adjudican solamente a la segunda persona de la Trinidad. En el Nuevo Testamento nosotros observamos donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí lo observamos muy claramente. Eso también nos arroja a la consideración de que esta persona es la segunda persona de la Trinidad, claramente, antes de la encarnación, porque no había nacido. La encarnación ocurrió en Belén, en el nacimiento del Señor Jesucristo, pero estas apariciones son antes de la encarnación. Si usted quiere estudiar más al respecto, normalmente los teólogos le llaman a esto una teofanía, una aparición de Dios de manera corporal. Algunos tienen un dilema con el término y en vez de llamarle teofanía, le llaman cristofanía, pero al fin y al cabo viene siendo lo mismo. Una teofanía, una cristofanía. Esta conclusión se sustenta también por el hecho de que Jesús, o después de la encarnación de Jesús más bien, nunca más se vuelve a mencionar el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento, después de que Jesús fue encarnado. ¿No parece extraño que sea un personaje que aparece tanto en el Antiguo Testamento y que una vez que Jesús se encarna, nace, muere, es sepultado y resucita, nunca más se menciona el ángel de Jehová? Pero las apariciones
que algunas personas registran en el Nuevo Testamento, ¿quién era? Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando iba camino a aprender a más cristianos y a pedir cartas a Damasco, se le apareció y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En el Nuevo Testamento prácticamente solo se aparece Jesucristo, lo cual también nos ayuda a entender que es una práctica habitual de la segunda persona de la Trinidad también. Muy probablemente tener este tipo de apariciones con personas de acuerdo a su propósito eterno. Ahora bien, también tenemos que observar que en el texto que nosotros estamos estudiando, esta visita que está haciendo el ángel de Jehová no necesariamente es una visita alentadora. Más bien, trae un mensaje de juicio. El ángel de Jehová que se está apareciendo aquí a los israelitas no se está apareciendo para consolar, como lo hizo con Agar, ni tampoco se está apareciendo para defender, como lo hizo muy probablemente con el pueblo de Israel cuando mató a los asirios. No, parece ser que esa espada que el ángel de Jehová había desenvainado anteriormente, ahora la está apuntando hacia los hijos de Israel por su desobediencia y por su rebeldía. Por las palabras de él. Vean lo que dice el versículo 3. Jueces capítulo 2, versículo 3. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, a los enemigos, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Viene con un mensaje de juicio. Viene con un mensaje que expresa su ira, su justicia. Este es el ángel de Jehová que se está apareciendo. Entonces, nuestro primer punto en este estudio es, una vez más, el ángel de Jehová se apareció en el Antiguo Testamento, pero esta vez trajo un mensaje de juicio. No de consolación, no de defensa, sino de juicio. Nuestro segundo punto es, una vez más, se mencionan las obras poderosísimas del Dios, todopoderoso, omnisciente y omnipotente. Vean lo que dice el capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 1. El ángel de Jehová, ya hablamos de él, subió de Gilgal a Boquín y dijo, ¿cómo empieza su discurso? Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Vean lo interesante, el discurso del ángel de Jehová empieza con la frase, yo os saqué de Egipto e introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Estas palabras, exactamente lo que acabamos de leer, ya se han dicho antes. Voy a ponerles ejemplos. Acompáñenme un momento a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Sin leer el título que aparece ahí en la escritura. ¿Alguien recuerda de qué trata Éxodo capítulo 20? Famosísimo el texto el capítulo Los 10 mandamientos, ¿verdad? Es un texto sumamente famoso. ¿Cómo empieza el discurso de los 10 mandamientos? Véanlo así. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahí empiezan los 10 mandamientos. Pero a veces ese texto como que lo leemos demasiado rápido, ¿verdad? Y cuando meditamos en Éxodo 20 como que se nos viene a la mente de una vez los mandamientos de manera numerada. Pero no nos damos cuenta que la introducción de los 10 mandamientos, Dios está recordando sus obras. Yo los saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Lo mismo que hace en Jueces capítulo 2, lo hizo en Éxodo capítulo 20. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Igual, este texto también hace referencia a los 10 mandamientos. Deuteronomio 5, 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. E inmediatamente después de recordarle eso al pueblo, ¿qué sigue? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen, y todos los mandamientos que continúan. Pero ¿cómo empieza? Yo soy Jehová,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios constantemente repite lo que hizo por su pueblo, para que ellos lo recuerden. Tengo más ejemplos. Acompáñenme a Levítico capítulo 22. Levítico capítulo 22. Vamos a leer el versículo 32 al versículo 33. Levítico 22, 32 al 33, dice así: y no profanéis mi santo nombre, para que sea yo santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. ¿Lo notaron? Cuando Él está pidiéndoles algo, no profanen mi templo, no profanen mi nombre. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. Cuando usted, paréntesis, cuando usted lea en el Antiguo Testamento, yo Jehová, es prácticamente que Dios está firmando. Háganme caso, aquí está mi firma, yo Jehová estoy hablando. Pero vean que esto viene acompañado de yo Jehová, que os saqué de la tierra de Egipto. Recuérdenlo, los saqué de la tierra de Egipto. Números capítulo 15. Números capítulo 15, un libro después, ahí cerquita. Números capítulo 15, versículo 41. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué pasa con Dios que está tan constantemente recordándole al pueblo lo que hizo? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Dios? Bueno, una vez una persona a mí me dijo, y es un consejo que yo siempre guardo en mi mente: si Dios dice algo una vez, es importante. Si Dios lo dice 2 o 3 veces, esté atento, porque muy probablemente Él quiere recordar algo que tiene una importancia muy valiosa para las personas que lo escuchan. Y en la Biblia nosotros vemos una tras otra ocasión a Dios recordándole al pueblo que Él los sacó de Egipto, de la tierra de servidumbre, de una casa de servidumbre. Dios desea que su pueblo recuerde sus prodigios benevolentes, que Dios es bueno en gran manera, porque pensar en las obras poderosas de Dios aumenta nuestro temor y nuestra obediencia hacia Él. Cuando nosotros pensamos en sus obras poderosas, nuestro temor y nuestra obediencia aumentan. Por esa razón, Dios recuerda por medio de sus siervos las obras del pasado, para pensar en Él, para pensar tanto en su poder como en su amor. Dios quiere que pensemos en lo que Él hizo antes. Dios quiere que pensemos en sus obras. Dicho sea de paso, parte de la estrategia de Satanás es tratar de borrar el pasado, la historia del pasado y los prodigios de Dios. Pero Dios quiere que recordemos esa historia, la historia de sus grandes obras, de su amor, de su misericordia y de su benevolencia. Ahora bien, pasa algo en esto que estamos leyendo. Volvamos a Jueces capítulo 2. Los versículos 6 al 10 de esta porción que nosotros estamos estudiando narran algo que realmente es triste y que gira alrededor de este punto que nosotros estamos estudiando. Vean, vamos a leerlo, yo sé que ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Versículo 6, Jueces 2. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Esto ya lo habíamos visto. Ya Caleb había ido, ya la tribu de Judá había ido, ya los de Benjamín habían ido donde les tocaba, ya todos estaban distribuidos. Ya la tarea que Josué tenía encomendada, ya él la hizo. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Lo notaron? Ellos habían visto estas grandes obras que Dios constantemente les recuerda al pueblo. Yo los saqué de la tierra de Egipto, yo hice esto, yo hice aquello. Bueno, hubo una generación que había visto esas grandezas de Dios, que había visto cómo los muros de Jericó se habían desboronado, que había visto cómo pueblos que aumentaban en número habían sido destruidos por el poder del Señor.
Hubo personas que habían visto las grandes obras de Dios. Versículo 8 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, o sea, todos los que habían visto las grandes obras de Dios, también fue reunida a sus padres. Pero vean lo triste aquí. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Dios, precisamente por esto, está pensando en recordarle constantemente al pueblo sus obras, para que no se levante una generación que no lo sepa. Pero aquí se está levantando esta generación que no conoce las obras de Dios. Y esto afectó profundamente en la moralidad del pueblo. ¿Por qué? Y escúchenme lo que les voy a decir. Porque una vaga noción de las obras de Dios repercute en una vida sin temor y sin obediencia. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto, pero cuando nosotros leemos la Biblia estamos leyendo una historia del pasado, aunque entendemos que hay una profecía futura. Pero en su mayoría estamos leyendo historias de ayer. ¿Están claros conmigo, verdad? Es importante que nosotros tengamos en nuestra mente las grandes obras de Dios que Él hizo antes, ¿sí? Porque eso incrementa nuestro temor y nuestra obediencia hacia Él, por recordar sus grandes obras. Por eso Dios le había dicho en el libro de Deuteronomio al pueblo de Dios, claven mis palabras en los postes y en las puertas, que las personas recuerden las grandes obras de Dios. Porque si no, se ve afectada la moralidad. Las personas van en declive espiritual. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto que estamos hablando, mis hermanos, es muy relevante para nosotros el día de hoy. Precisamente porque nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos, y esta responsabilidad es enseñar a las futuras generaciones las obras de Dios. Porque una de las estrategias más poderosas de Satanás es tentar a los hombres para que los hombres olviden la historia de Dios. Y de hecho nosotros tenemos todavía una responsabilidad muy fuerte como iglesia. Porque como iglesia nosotros tenemos que poner un alto a las estrategias de Satanás para que las obras de Dios queden en el olvido, y tenemos que proclamar las obras de Dios. Grandes son tus obras. Eso tiene que proclamarlo la iglesia. En especial una obra de Dios tiene que ser proclamada por la iglesia. Y estoy seguro que ya usted la tiene en la mente. ¿Cuál obra de Dios la iglesia tiene que proclamar con todo pulmón? La obra de la cruz. La obra de la cruz, porque en la cruz, en esa preciosa y magnífica obra de Dios, es el desenlace de todos los prodigios divinos, de todas las grandes hazañas del Señor. ¿Por qué digo que es el desenlace, la cruz? Bueno, piensa en esto. ¿Por qué Dios sacó al pueblo de Israel abriendo el Mar Rojo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que Jericó fuese desboronado en la forma en que lo fue? ¿Por qué Dios fortaleció al pueblo para ganarle, para vencer a pueblos que les duplicaban en número? Por capricho, por un propósito eterno. Porque vendría Cristo a morir en la cruz, a traer salvación, a traer perdón, a traer gracia, misericordia, a hacer el acceso al Padre. Cuando Jesús está abriendo, cuando Dios está abriendo el Mar Rojo, Él está pensando en la cruz. Cuando Dios está destruyendo Jericó, Él está pensando en la cruz. ¿Se dan cuenta de esto, mis hermanos? Y ahora nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de proclamar este mensaje de la cruz. Pero viendo la historia que aquí está siendo narrada, cuidado, que se levante una generación que no conozca estas grandes obras de Dios. Y seamos sinceros, esa generación se está levantando.
Antes pensábamos que solamente en Medio Oriente habían personas que no sabían quién era Jesús. Hoy por hoy hay familias que deciden criar a sus hijos lejos de cualquier dogma religioso en Costa Rica. Hoy por hoy nos vamos a poder topar niños y jóvenes que muy probablemente van a pasar los años y no van a tener ni una idea quién es Jesucristo. Y por otro lado, muchas otras personas que creen conocer a Dios les contaron una historia errónea acerca de Dios y acerca de Cristo. Y ahí es donde estamos nosotros, la iglesia, para proclamar las grandes obras de Dios y que no queden en el olvido. Y no estamos solos. Dios está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dijo Jesucristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 28. Las puertas del Hades no podrán prevalecer contra la iglesia, dijo Jesucristo. La iglesia está acompañada en esta gran labor que tenemos de proclamar las grandes obras de Dios y que no queden en el olvido. Hasta el momento hemos visto entonces que una vez más apareció el ángel de Jehová, que una vez más Dios recuerda al pueblo sus grandes obras. Por otro lado, vamos a ver algo también triste. Una vez más el pueblo cae en desobediencia. Una vez más. Versículo 2 y versículo 3 de capítulo 2 de Jueces. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Orden explícita. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y vean el clamor de Dios. ¿Por qué habéis hecho esto? Desobedientes. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Una vez más, el pueblo cae en desobediencia. Y aquí está Dios mostrando su justicia. Dios es tan justo. Y recuerden esto que estoy diciendo, mis hermanos. Dios es tan justo que no puede invalidar las palabras de su pacto. Si Dios hizo un pacto y el pacto tenía condiciones y las personas violan las condiciones y nosotros afirmamos que Dios es justo, Él no puede pasar por alto eso. Porque Él puso condiciones que las personas violaron en el pacto. Muy probablemente nosotros en algún momento hayamos tenido la oportunidad de hacer un contrato con alguien en que las condiciones no se hayan cumplido de una manera óptima. Pero en nuestra humanidad nosotros podemos ceder, diríamos nosotros los ticos, hacer un trueque y decir, vea, yo sé que no cumplí con esto, pero hagamos algo, hagamos un trato. Yo sé que yo le había alquilado la casa por tanto tiempo, pero no, me tengo que ir de esta casa que estoy alquilando, hagamos un trato, por favor déjeme. Y así sucesivamente, quién sabe cuántos otros tratos, tal vez no hemos cumplido a cabalidad las condiciones, pero hemos tratado de llegar a un acuerdo. Bueno, Dios es un Dios excelentísimamente justo. Y con Dios este tipo de tratos no existen. Y esto es precisamente lo que nos muestra que Dios es justo, pero también nos muestra que Dios es estricto en el cumplimiento de su palabra. Y al ser Dios un Dios estricto en el cumplimiento de su palabra, esto conlleva a que Él cumpla su palabra ante los incumplimientos de las condiciones. Entonces, el pueblo no cumplió con la parte de la condición. No tendrán dioses ajenos, no se van a mezclar con las naciones, no van a tener mujeres de ellas, pero el pueblo no cumplió con la parte del pacto. Ellos hicieron pacto más bien con los paganos, ellos adoraron dioses falsos y Dios cumple su palabra. El juicio de Dios vino, y vean lo interesante, ¿qué es lo que Dios utiliza para juzgar al pueblo? Si usted y yo leímos versículo 2 y versículo 3, ¿cuáles son las herramientas que Dios utiliza para juzgar a su pueblo? Los mismos dioses paganos con los que ellos hicieron alianza. Los mismos dioses paganos. El juicio de Dios vino de aquello por lo cual el pueblo tropezó.
El pueblo tropezó con una piedra y Dios agarró esa piedra para castigar a su pueblo. ¿Me voy a entender, mis hermanos? Eso es lo que está haciendo Dios. No obstante, acá vemos también algo que es bastante sorprendente. ¿Sí o no que queda claro que Dios es fiel en cumplir su palabra? Queda claro, clarísimo. Dios está siendo fiel en cumplir su palabra. Dios es un Dios de palabra. Lo que Él promete, Él lo cumple. El pacto que Él hizo se cumple tal y como Él lo hizo. Ese atributo de Dios, el atributo de la fidelidad, trajo dolor al pueblo, claramente. Fueron castigados por la fidelidad de Dios porque Él no puede pasar por alto su compromiso. Pero es ese mismo atributo, el de la fidelidad de Dios, que va a traer consuelo. Exactamente el mismo atributo. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero ante la desobediencia del pueblo y ante la desobediencia constante de toda la humanidad, ¿qué se necesita? Escúchenme con atención. Un pacto incondicional. Un pacto incondicional. Porque si todos los pactos entre Dios y el hombre son condicionales, vamos a seguir equivocándonos y vamos a seguir nosotros sin cumplir nuestra parte y Dios va a seguir cumpliendo la suya. ¿Qué necesita Dios o de qué se vale Dios para mostrar su gracia? Se vale de un pacto incondicional, un pacto en el que no haya condiciones. Les voy a explicar en qué consiste esto. Dios siempre va a cumplir su palabra. En el pacto incondicional de Dios con los hombres, Dios hizo una promesa y esta promesa no exige absolutamente nada a cambio de los hombres. A esto es a lo que nosotros llamamos un pacto de gracia. ¿Sí? ¿Dónde aparece el pacto de gracia en las Escrituras? Génesis capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Hablando del juicio que viene sobre la serpiente que tentó a Adán y a Eva, en el versículo 14, Dios le dice a la serpiente: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente Satanás y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, aquello que viene de la mujer. ¿Y qué va a pasar con la simiente de la mujer? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquello que va a venir de la mujer va a vencer a la serpiente, exterminándola, dándole un golpe letal en su cabeza. ¿Sí? ¿Qué es aquello que viene de la mujer? La promesa de un hijo, el Hijo de Dios, encarnado en el mundo. ¿Hay alguna condición en esta promesa, en este pacto de Dios con la humanidad? Dios dijo: la simiente de la mujer herirá en la cabeza si ustedes hacen esto o aquello. No, es muy claro, ¿verdad, hermanos? Es un pacto incondicional. Es un pacto de gracia. Ese pacto se va desarrollando a lo largo de la historia y usted va a seguir viendo pactos incondicionales. Termina el diluvio y ¿qué le dice Dios a Noé? Nunca más voy a exterminar al mundo con agua. ¿A menos de qué? No. Pacto incondicional, no puso ninguna condición. Dios prometió que nunca más va a volver a exterminar el mundo con agua. Y bien que nos merecemos que nos venga otro diluvio. Pero Dios es fiel a su palabra. Y en ese pacto no hubo condiciones. Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu descendencia, será como la arena, como las estrellas del cielo. A menos de que, no, un pacto incondicional con Abraham. Dios no le puso condiciones. Lo que Él le prometió a Abraham, Él lo iba a cumplir. Y bien que la generación de Abraham se merecía que fueran extintos por su pecado y por su rebeldía, pero Dios es fiel en cumplir su palabra.
Le dice a David que de él va a nacer un rey, que va a tener un reino perpetuo y eterno. Pero David, a menos de que, no, un pacto incondicional con David. Va a venir un rey eterno de la simiente de David y va a nacer y va a reinar perpetuamente. A pesar de que David se merecía de que toda su descendencia muriera por su pecado. Pactos incondicionales que son parte del pacto de gracia de Dios. Pero todavía está un asunto. Todavía está el pacto condicional. ¿Y cuál es este? El que tiene que ver con nuestras obras. Al que nosotros le llamamos antiguo pacto, o viejo pacto, o ley. Y claramente Dios dice, sí, yo los voy a bendecir, etcétera, etcétera. Si ustedes, como lo que le está diciendo el pueblo, obedecen a mis palabras, si ustedes siguen, etcétera, etcétera. ¿Cumple la humanidad con esa parte del pacto que es condicional? No, no podemos cumplir con esta parte del pacto. Pero Dios sí cumple con su parte, con su palabra del pacto de gracia. Ya Él prometió que iba a venir una simiente de la mujer que iba a vencer a Satanás. Ya Él prometió que la descendencia de Abraham iba a ser numerosa y en esa descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Lo prometió Dios o no? Ya Dios prometió un rey eterno y perpetuo que va a traer un reino de paz. ¿Va a cumplir Dios las palabras de su pacto? Sí, pero está el asunto de la condición. Y nosotros los seres humanos somos tercos y caemos y caemos y caemos en el pecado. ¿Cómo Dios puede mostrar o cumplir con su pacto de gracia si todavía nosotros no cumplimos con nuestra parte del pacto condicional? ¿Cómo? Bueno, para eso es necesario un nuevo pacto. Y eso es de lo que habla tanto Jeremías como todo el Nuevo Testamento. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? ¿Qué dice Jeremías? Yo les voy a dar un nuevo corazón. Les voy a quitar el corazón que tienen y les voy a dar un nuevo corazón para que oigan mi ley y para que me obedezcan. Este nuevo pacto sigue exigiendo que alguien cumpla con la parte condicional. ¿Quién es ese alguien? Vino Cristo. Y vivió una vida perfecta, sin pecado. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Y en esta vida perfecta y sin pecado, cumplió con la parte del pacto que era exigida por Dios. Obediencia. Muere, es sepultado y resucita. Y ahora es capaz de imputar su justicia a todos aquellos que tengan fe y se arrepientan de sus pecados. Y aquellos que tienen fe y se arrepienten de sus pecados, ¿qué pasa con sus corazones? Son corazones nuevos que ahora tienen la posibilidad de obedecer las palabras del pacto. No en sus fuerzas, sino porque el Espíritu vive en ellos. Y ese Espíritu los va a guiar a toda la verdad. Eso es precioso, ¿no? Gracias a que Dios cumple su palabra, nosotros tenemos esperanza. Dios es fiel y por esa causa el ser humano debería temer, porque Él va a cumplir con la parte de su palabra. Pero Dios es fiel, esa es la misma causa por la cual nosotros tenemos esperanza, porque Él cumple con su pacto de gracia. Mi último punto el día de hoy, ya vimos que una vez más se apareció el ángel de Jehová, ya vimos que una vez más Dios les recordó al pueblo las obras poderosas, ya vimos que una vez más el pueblo cayó en desobediencia y una vez más nos muestra el texto que el pueblo lloró. Vean lo que dice Jueces capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, claramente estas palabras son duras. Ustedes no obedecieron con su parte del pacto, yo voy a utilizar esas naciones enemigas como una herramienta para castigarlos. El pueblo escucha esas palabras, ¿y qué hace el pueblo? Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, o sea, los habitantes que lloran. Y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y usted puede decir, wow, el pueblo se arrepintió de sus pecados y todo va a salir bien, porque el pueblo lloró y ya no va a pasar nada malo.
Bueno, sabemos el resto de la historia del libro de Jueces, ¿verdad? En este momento no hubo un arrepentimiento genuino por parte del pueblo. ¿Hubo llanto? Sí. No arrepentimiento. Esto parece ser algo que es costumbre del pueblo. Por eso decimos una vez más lloran. El pueblo tiene la costumbre de llorar, de lamentarse, pero de no cambian. Siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían antes. Dios reconoce el llanto del pueblo y Dios es tan perfecto que Él sabe identificar cuando no hay una expresión sincera de los corazones de los hombres. El llanto de Israel, a lo largo de la historia, de lo que hasta aquí vamos, suele ser un llanto lleno de hipocresía y de conmiseración. Y, como les dije anteriormente, esto se siguió repitiendo vez tras vez. Y tal vez usted ve las lágrimas de una persona y dice, uy, sí, él ahora sí se está arrepintiendo, pero Dios es experto en observar el corazón. Les voy a mostrar un ejemplo. Acompáñenme a Malaquías. Está antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 2. Obviamente esto es muchos años después del tiempo de los jueces, pero vean cómo esta actitud persiste en el pueblo de Israel. Malaquías, capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Malaquías 2, 11 al 14. Dice así: prevaricó Judá. Vamos a hacer un alto ahí. Pecaron. Se equivocaron. Prevaricó Judá. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Queda claro? Cometieron un pecado. Porque Judá ha profanado al santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Versículo 12, Malaquías 2 dice: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, y al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas. ¿Vieron esto? Otra vez van a ir al altar de Dios y van a cubrirlo con lágrimas, van a llorar de nuevo. Van a cubrirlo con lágrimas de llanto y de clamor. ¿Pero qué responde Dios? Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. ¿Vieron eso? Como Dios examina la actitud de ellos, están llenando el altar de llanto y de lágrimas. Pero lo que hay ahí es hipocresía y conmiseración. Se los demuestro. Vean cómo empieza el versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Lo notaron? Esta actitud que viene llorando delante de Dios y Dios dice, no los voy a escuchar, pero ellos se quejan y le dicen, Dios, ¿por qué? Se levantan en rebeldía. Hermanos, recordemos lo siguiente. Las expresiones externas no son un sinónimo de convicciones internas. ¿No se imaginan cuántas personas los pastores han recibido en sus oficinas? Y doy el testimonio personal. Yo he recibido, no se imaginan cuántas personas llorando por una situación en sus vidas. Pero esas lágrimas no tienen ni la más mínima gota de arrepentimiento. Llorando porque Dios es malo. Llorando porque ellos no se merecen esto, porque ellos son buenos. Llorando porque, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo mismo que el pueblo está haciendo aquí. ¿Por qué? Un montón de ocasiones esto sucede, pero no hay arrepentimiento. ¿Se recuerdan aquella historia que Jesús contó acerca del fariseo y del publicano? ¿Se recuerdan aquel publicano que estaba llorando, pero esas lágrimas eran valiosas delante de Dios? ¿Por qué? Porque él no le estaba diciendo a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? No, ¿qué estaba diciendo? Miserable de mí. Yo soy pecador.
Estaba reconociendo con una actitud de arrepentimiento su condición. Las expresiones externas no son sinónimo de convicciones internas. Los labios pueden pretender honrar a Dios, pero los corazones pueden demostrar ausencia de temor. ¿Qué dice Isaías capítulo 29, versículo 13? Con sus labios me honran, dice el Señor, pero yo conozco sus corazones. Cuidado, hermanos, de que esto también sea frecuente en nosotros como pueblo de Dios. Cuidado. Porque si hacemos un diagnóstico bíblico, esto puede demostrar dos cosas. Una de dos. O, como hijos de Dios, estamos siendo muy insensibles a la palabra de Dios. O, segunda opción, no somos hijos de Dios. Porque no hay una constancia de arrepentimiento en nuestras vidas. Y esto es un mensaje serio, hermanos. Con la seriedad del caso, digo lo siguiente, y créanme que lo estoy diciendo con la seriedad del caso, y con dolor también, pero yo estoy seguro de que en las bancas de este templo, cuando nos reunimos y cantamos todos juntos, cuando nos reunimos y estudiamos la palabra del Señor, estoy seguro que hay más de un corazón no convertido. Y muchas personas están jugando a ser miembros de la iglesia, pero no son iglesia, porque no se han arrepentido de sus pecados ni han creído en Jesucristo. Cuidado, porque eso es un mensaje que la iglesia tiene que escuchar. No vamos al cielo por ser bautistas, ni vamos al cielo por ir a la iglesia de Don Bill. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Si no hay arrepentimiento y no hay fe, podríamos haber invertido toda una vida en venir a los cultos, pero tal vez la falta de arrepentimiento en nuestra vida refleja la incredulidad de nuestro corazón. ¿Cómo están sus victorias al pecado? ¿Cómo están? Analícelo. Una de dos. No estoy diciendo inmediatamente que usted no es un hijo de Dios, pero una de dos. Encienda las alarmas, hermano. O no es un hijo de Dios, o su situación espiritual está muy mal y usted tiene que invertir en ella con disciplina. ¿Cómo está su vida espiritual? Porque somos muy rápidos para leer el libro de Jueces y señalar al pueblo por caer constantemente en el pecado. Pero ¿cuántas veces nosotros nos comportamos exactamente igual a este pueblo? Cuidado, alerta. En conclusión, el día de hoy es que podemos ver cómo una vez más el pueblo de Dios es objeto de la ira de Dios. Una vez más, el pueblo de Dios es desobediente a pesar de las grandes obras que Dios ha hecho a su favor. Una vez más, el pueblo llora, pero una vez más el pueblo cae en pecado. Sin embargo, una vez más, Dios es fiel. Y una vez más, Dios demuestra su gracia y el cumplimiento de la palabra de su pacto. No todo está mal. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Analícelo, hermano, analice su vida y compárese a la luz del pueblo de Israel y que esto abra su corazón, lo examine y usted pueda estar a cuentas con Dios. Lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos como familias, lo necesitamos como individuos. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Amén. Inclinemos nuestra cabeza, por favor, cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Antes de orar, y así con su cabeza inclinada, con sus ojos cerrados, si hubiese alguien que tiene dudas acerca de su fe, si hubiese alguien que tiene dudas acerca de que si es un hijo de Dios o no, no lo deje para más tarde. Usted arrepiéntase de sus pecados y crea en Jesucristo.
De eso depende su vida eterna y de eso depende su santificación acá en la tierra. Usted no puede ser otra persona en sus propias fuerzas. Usted necesita que Dios cambie su corazón.